que vivimos nuestra sociedad cuencana, sobre todo la influencia de muchos vecinos, también de esos términos que utilizan, vemos en nuestras escuelas utilizando términos, y a su vez también en su diario, en su vestir, en su forma de llevarse el corte de cabello, son de otros países. Y como padres de familia, no se te ve. Ya ves niños muy pequeños, 4, y el niño viene con una, tan tímido, y el resto de compañeros se lo burlan. ¿Y qué te pasó en la cabeza? ¿Qué te hiciste? Mi papá me hizo. Asimismo, al papá le escuchó decir, palabras que no quiero repetir, que a los bobos lo repiten, y poco a poco se va haciendo parte de su jerga diaria. Esas situaciones, pienso que como autoridad de las misiones educativas sí necesitamos unos docentes empoderados, docentes con pasión, docentes que queramos cambiar esta realidad en la que están nuestros niños, docentes que además de desarrollar el normal proceso de enseñanza-aprendizaje, educar niños, padres de familia y a toda la sociedad en sí. Y el lenguaje realmente es esa forma inteligente que ha desarrollado el ser humano para poder transmitir sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, sus anhelos. Y el lenguaje debe ser cuidado, moderado, debe ser respetuoso. Pero hoy, no es únicamente hoy, como que ya algún tiempo que se vive esto, de que tratamos de imitar las palabras más vulgares, no tomamos las palabras las más elegantes o más bonitas, ¿no? Sino usamos las palabras más bajas de nuestro idioma, y a veces que ni siquiera son de nuestro idioma, y las introducimos como una forma cotidiana de conversar. Pero más allá de eso también nosotros estamos hablando del lenguaje que lo vamos mezclando, lo vamos acortando, lo vamos cambiando, y en esto pues nos puede ayudar un poco más la psicóloga educativa Hilda Treyes. Ella es magíster, directora de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Católica de Cuenca. Y cómo hacer para que los chicos que están hoy formándose como esos nuevos psicólogos educativos lleven ese mensaje hacia sus aulas, hacia sus establecimientos. Cómo lograr que se hable adecuadamente, tener un lenguaje correcto, sin llegar tampoco al extremo de que sea inentendible, pero sí que sea un lenguaje de respeto, de consideración. Muchas gracias. Para nosotros poder dar algunas pautas llamemos de un buen uso del lenguaje, deberíamos partir primero, yo quisiera partir de la psicología evolutiva. Los niños, en primera instancia, de los 0 a 4 años, son personas que aprenden por imitación. Y la imitación es el aprendizaje más fácil que se realiza, porque ellos van tomando todos los elementos del entorno primero familiar. Y hablando del lenguaje, ellos van a repetir palabras que no conocen el significado. Entonces, en ellos todavía no se ha desarrollado la conciencia moral de que ese término, esa frase es agresiva, es ofensiva, ¿no? Ellos simplemente lo repiten porque lo escucharon. Y ya, y se va. Y cuando uno se aprende algo, y a más tierna edad, es mucho más difícil de desaprender. Eso en la programación neurolingüística es interesante de trabajar, porque desaprender cuesta más. De allí que los chicos, cuando van creciendo ya a la etapa de la adolescencia, en ellos se va desarrollando el sentido de identidad del yo. Ya ese niño que repetía lo que mamá de él dice o lo que los profesores dicen, los códigos, llamaría yo los estándares que les ponen, ellos dicen ya no es así, porque yo ya pienso, yo ya decido, yo ya no voy a estar repitiendo, y viene entre comillas una rebeldía que es propia del adolescente, que no es mala, es parte de la etapa. Pero el problema está en que, hablando del lenguaje, no es cosa de Ecuador, no es cosa del siglo XXI. En todas las culturas del mundo, en unas más, en otras menos, existen lo que se llaman las malas palabras. Siempre se ha dado.
sino que había como una especie de ruptura en momentos históricos. Y lo que los chicos, también los adolescentes, dicen: un alto, papá, mamá, generación adulta. Nosotros también tenemos nuestra posición frente a la realidad que estamos viviendo. Solo para hacer un poco de historia, pensemos en la época de los hippies. Esa es una ruptura tremenda de las costumbres, de las formas convencionales de la época, en la que los jóvenes dicen: no es así. Y mire que tomó eso una dimensión increíble que traspasó fronteras de países y llegó a nuestro territorio, a nuestro medio, los hippies. Y los jóvenes, adolescentes, que todavía no tienen una madurez psicológica, ellos todavía no han logrado el dominio, el control de sus emociones afectivas, y ellos lo consideran que eso es mejor, suena bonito. Todo chico, hablando de adolescentes, 13, 14 años, quieren ser importantes. Ellos quieren ser tomados en cuenta, quieren llamar la atención, quieren ser alguien. Y muchas veces no hay las herramientas adecuadas. ¿Qué pasa? Yo veo que mi compañero le va bien, porque dice palabrotas, y a él todo le siguen, y tiene gallada. Yo también. Entonces los chicos tienen ese deseo de tener liderazgo. Desafortunadamente el liderazgo que ellos van tomando se ven en patrones no tan adecuados, van tomando elementos que para su mundo juvenil, para su manera de ver las cosas es correcto. Para ellos es correcto eso, porque estoy a la altura de los demás. Un chico que ahora esté hablando con un lenguaje refinado, cuidando la estética del lenguaje, que esté pensando, cae mal. Entonces los mismos compañeros le dicen: oye, tú eres del otro bando, no simpatiza, y se va quedando a la cola. Razón por la que el chico tiene que también buscar las estrategias de ser líder. Por un lado, que es positivo, ¿no? Pero los elementos a veces son equivocados. Otra cosa que hablando de adolescentes, que son los que realmente ellos ya tienen conocimiento de la bondad o la maldad o la agresividad que conlleva una frase o una palabra, es para marcar territorio. Toda persona quiere marcar territorio. Y eso nosotros vivimos, y en nuestra propia experiencia personal hemos sentido que es algo natural al ser humano, marcar territorio. Pero resulta que con los jóvenes, ese marcar territorio, ellos se han dado cuenta de que a la buena no lo van a lograr. Entonces, vamos a la fuerza, y una de la fuerza es la palabra. La palabra tiene fuerza y tiene un efecto que decide una conducta. Siempre decimos que las palabras duelen más que los golpes, ¿no? Porque esa tiene más efecto. Y entonces, para marcar territorio, muchas veces, hablando del desarrollo de los adolescentes desde el punto de vista emocional, ellos son muy inseguros. Son personas que realmente parecerían ser fuertes, unos adolescentes así robustos, pero su parte emotiva es frágil. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Ellos tratan de buscar fortaleza por algún medio, y como ya han visto que funciona, alzando la voz, diciendo, porque papá en la casa alza la voz y dice unas cuantas palabras y todo el mundo queda quietito. A papá se le respeta porque él tiene las palabras para hacerse respetar, y son las malas palabras. Poquísimos padres, digo poquísimos porque se ve que es muy general esto, están cuidando del lenguaje. Ellos dicen lo que sienten y de un carajo te calles. Y la mamá es más débil en eso. Por eso la mamá no es un referente de poder, porque ella está con las palabras más rebuscadas, más suavecitas, que tratando de que no suene feo,
Papá eso no importa. El papá marca territorio en la casa. Y el hijo también quiere marcar territorio. Y la hija también. Hay que acudir a esas palabras. Entonces, esta situación se va, yo digo, ampliando, se va fermentando en la juventud. Sumemos todas las influencias que vienen del exterior. Porque el chico no solamente aprende en la familia, aprende en la escuela, aprende de los medios de comunicación, aprende cuando está en el entorno deportivo, aprende ahora más que nunca por las redes sociales. No todos los juegos, no soy muy aficionada a esas cosas. Esos programas de chicos que ven, si bien están en forma de dibujo animado, pero igual tienen lenguaje vulgar, especialmente de ciertos países, como por ejemplo España. Ha cogido mucha fuerza en España, así que quienes más hablan son los españoles. ¿Pero por qué se da eso? Por la flexibilidad de los contextos. Como yo le decía hace un rato, la relatividad. Entonces los contextos van siendo más flexibles en la casa. Dicen, no, tranquilo, mi hijo, yo también hablo así, no pasa nada. Entonces va flexibilizando. Usted que se da cuenta, la cosa tomó poder, tomó dimensiones grandes. Cuando queremos corregir, no se nos corrige, eso se vive. Alguien decía, las mamás decían, te voy a lavar la boca con jabón, con ajax. No, eso no, es cuestión de evidencia, no es cuestión de enseñanza. Entonces, nuestros chicos viven una etapa de independencia, de autonomía en los adolescentes. Y la mejor herramienta es la palabra. Y así ellos se sienten bien. Los psicólogos educativos que están formándose, los profesionales, sí, tenemos que ser muy conscientes de la realidad en la que nos movemos. No se puede tapar el sol con un dedo este rato. Es una realidad que toma dimensiones mundiales. Por toda parte va la misma cosa. Pero ha llegado a nuestro entorno la venta de este lenguaje que si antes lo hubo, ahora es más a través de las telenovelas. Es terrible. Solamente por cuestión de observación me he puesto a oír un tantico el asunto de las novelas mexicanas. Eso hiere el oído. Pero eso es el güey, chingada, y todo el mundo lo dice. ¿Qué chingada? Supongo que es algo que no sirve para nada. Pero nuestro chico lo repite. ¿Cómo lo detiene usted eso? No hay forma de detener. Es solamente la vivencia. Y por eso es que yo pienso que cuando hablamos con nuestros estudiantes de psicología, son aquellos que van a orientar a los padres, son aquellos que orientan a los maestros. Es la función de un psicólogo educativo, ¿no? Orientar, abrir canales para la reflexión. Hablando de docentes, los docentes deben ser los educadores emocionales, donde la comunicación debe ser efectiva, afectiva y asertiva, tomando en cuenta que el aprendizaje tiene que ser de una forma positiva e impactar en el ser para que sepa hacer. Y entonces no hay una materia para eso, y no debería haber en el currículo, porque todo lo que se va como materia, todo lo que le ponen como la materia de valores, como la materia de esto, no funciona. Pero si vamos a la vivencia, sí funciona. Yo creo que una de las estrategias en las aulas de clase debe ser que el maestro primero es asertivo y tiene que trabajar con la emoción de los chicos, con la parte afectiva, crear espacios como ejes transversales. Siempre, no importa qué materia estemos dictando, no debería importar si es física o es química, ¿no? Eje transversal, provocando lecturas de nivel reflexivo, de opinión con los chicos, por muy pequeños que sean, ellos deberían trabajar de esa manera. También se debería provocar momentos, encuentros vivenciales,
sobre, por ejemplo, ¿qué te parece el lenguaje que utilizamos? ¿Qué impacto tiene el lenguaje de la cortesía? ¿Cuándo logramos más? Entonces el chico va a ir dándose cuenta por sí mismo, reflexionando, participando, viviendo, que debería no decir esas palabras o tendría que utilizar aquellas que considera que tienen mejor efecto. Resumiendo todo, entonces, tenemos que trabajar, pues, aunque tengamos muchos elementos que nos vienen de distintos ángulos que influyen, pues, en la conformación de frases idiomáticas, que hablábamos de los anglicismos, de los préstamos de otros idiomas, que ya va tomando fuerza, y nuestro idioma español, pues, está quedándose, yo diría, ¿cómo se llama? Mosaico, ¿no? Un mosaico de palabras que unas de esas incluso ya están integradas a la Real Academia de la Lengua, al diccionario. Otras todavía, como tanto se dice, tanto se repite, ya es parte de la expresión. Entonces, a trabajar. Y los padres de familia, pues, querer o no, son los entes o son la institución fundamental en la formación de los hijos. Pero no lavándoles la boca con jabón, ni prohibiéndoles, ni poniéndoles como reglas, no, vivencial. Y todo lo que el aprendizaje, yo, desde mi posición, el aprendizaje debe ser por convicción. Razonamiento, reflexión, el por qué debo hacer y el por qué no lo debo hacer. Cosas impuestas tienen el efecto rechazo, rebote. Y eso es muy común en las generaciones de adolescentes, de jóvenes, que dicen, bueno, basta que me lo hayan dicho para que yo no lo haga. Dime la palabra mágica, entonces ahí sí funciona. Entonces eso es lo que yo puedo opinar. Muchísimas gracias, realmente muy interesante todo lo que nos ha compartido, lo que nos ha hecho reflexionar. Sobre todo eso de la fuerza de la palabra, ¿no? La fuerza que tiene la palabra. Una palabra hiere más que un golpe, y es cierto, ¿no? A veces depende de quién venga, un término o una palabra nos llega demasiadamente fuerte y nos lesiona muchas veces. Conversando en otros espacios, pues decía, a veces uno trata estos temas en otros grupos y otras personas tienen a veces un punto de vista y dicen, muy bien, lo que pasa es que a los jóvenes hay que comprenderlos también, ellos tienen su dinámica de desarrollo, tienen su forma de actuar, ya la magíster nos ha dicho, a veces tienen su forma de marcar liderazgos, equivocados o no, no quiero conversar de eso ahorita, pero sí de cómo es la dinámica de la juventud, de acuerdo con este grupo con el que yo había conversado anteriormente, y decían, es necesario comprenderlos. Ellos hablan palabras o dicen términos, pero no lo están diciendo por ofender, sino es su forma de hablar. Como decía también otro distinguido invitado, no comprenden lo que dicen, a veces no tienen el significado de la palabra, sino lo usan por cotidianidad, porque ya está en su vocabulario diario, y a veces les sale sin pensar mucho, ¿no? Y decían, lo que pasa es que nosotros tenemos maldad y nosotros entendemos mal los términos que ellos están usando. Era una forma de conversar que tenían estas otras personas con las que les decía. Y algo adicional a lo que manifestaba nuestra distinguida invitada, decía, es una forma también de ser populares, ¿no? Quieren ser populares, entonces usan esos lenguajes. Y a veces cuando estábamos delante de muchachas, la gente se controlaba, pero hoy ya no, ya se le ha perdido muchas veces el respeto y se habla igual. ¿Cómo entender este tema de buscar popularidad, de querer entender a la juventud, de que ya no hay cuidado entre hablar entre hombres y hablar entre mujeres? Doctor Pablo Cisneros, usted que maneja la carrera de la unidad de ciencias de la educación, ¿cómo entender de mejor manera este tema? Bueno, de hecho, mientras conversaban las compañeras, me vino a la mente un diálogo que tuve hace algunos meses con usted en este mismo espacio, y hablábamos de la importancia también de la formación de nuestros profesionales, y justamente por ahí va haciendo o ampliando algo de lo que comentaba Lidia. ¿Cómo podemos nosotros exigirles a nuestros docentes
que puedan ejercer ese liderazgo y esa enseñanza en la utilización del lenguaje de manera adecuada, si es que no están bien formados. Entonces, por ahí viene también esa parte que conversaba con usted en esa ocasión, qué importancia tiene la adecuada formación de los futuros profesionales de la educación inicial. Para comenzar con la educación inicial y, por supuesto, los profesores de todo nivel educativo, inclusive los universitarios, ¿verdad? Y quiero traer a colación una situación que la acabamos de vivir en la ciudad de Cuenca y que me ha llamado muchísimo la atención. En este fin de semana que acabamos de pasar, tuvimos la oportunidad de vivenciar en la ciudad de Cuenca un aniversario de una de las más importantes instituciones educativas de nuestra ciudad, con un desfile impresionante, importantísimo, y que todos lo disfrutamos por ver a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Pero me llamó mucho la atención una situación importante, que se trata también del lenguaje que utilizamos y el contexto en el cual lo estamos utilizando. ¿Qué es lo que sucede? Y quiero referirme a esto. En uno de los espacios del desfile al que hago referencia, en donde inclusive habían personajes muy importantes de la cultura cuencana, obviamente inclusive alumnos y amigos míos, pero durante el desfile se gritaba una de las barras y de los gritos típicos de esta institución, y una de ellas obviamente termina con dos frases sumamente ofensivas. Y aquel que diga que no, etcétera, 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 hay frases que ofenden al oído, ofenden a la persona, a la madre, a la mujer. Exacto, a la sociedad en sí. Y puede ser que el contexto en el cual ellos estaban mencionando aquello, pues es propio de ellos. Pero ¿qué pasaba? La sociedad cuencana que estábamos viendo el desfile, aplauden. Y felicitamos. Y yo pude observar, junto a mí estaba parado un señor y tenía a un niño de unos 3 o 4 años, lo tenía en brazos. Y cuando salían del grupo que desfilaba estas palabras soeces, grotescas, insultantes, y el padre que estaba abarcado a ese niño aplaudía y vivaba y felicitaba, y el niño lo veía con una cara de asombro tal que seguramente estaría pensando este niño: eso es bueno. Si mi padre aplaude, si toda la gente que está ahí aplaude y dan vivas a eso, es bueno. Y viene lo que decía Hilda, estamos aprendiendo por imitación. Entonces, cuando yo tenga más años, no puede venir ni el profesor ni el padre de familia a decirme que eso está mal, porque yo le vi a mi padre que aplaudía esa situación. Exactamente. Eso tenemos también nosotros que llevarle al ámbito universitario, que tiene que ser un tema de debate y discusión al interior de nuestras carreras, el momento que estamos formando los futuros profesionales. ¿Cómo enfrentarlo? Decía usted, Patricio. Obviamente, tomando el asunto directamente. Si bien es cierto, no lo podemos incluir en un currículo, aunque posiblemente sí, porque existe en cada una de las carreras el área de lengua y comunicación, lenguaje y comunicación, escrita, verbal, icónica, etcétera. Tenemos el espacio en donde abordarlo en la formación universitaria, pero después de eso también tenemos que llevarlo a la parte vivencial, como lo decía Hilda, y que lo están reconociendo los padres de familia. Exactamente. Es decir, la sociedad toda estamos involucrados, no se trata de buscar un culpable, porque posiblemente a la final todos terminemos siendo culpables, si es que queremos utilizar el término de culpabilidad. Pero existen formas y espacios institucionalmente hablando en donde se puede dialogar de esto y se puede debatirlo. Yo no quisiera satanizar tampoco ni el lenguaje coloquial de ciertos países, que, bueno, Hilda mencionó uno o dos, y existen otros más, en donde, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una forma de referirnos a un cierto concepto, en otro país es insultante.
Y para nosotros es normal. No es ofensivo de ninguna manera. Igualmente sucede con expresiones, neologismos traídos y vividos. Pero también podemos analizar a profundidad, inclusive especialmente en carreras como la de comunicación, qué es lo que está pasando con el lenguaje icónico, por ejemplo, de los celulares, de las redes sociales. Y alguna vez tuve la oportunidad de intervenir en un panel, en una entrevista que me hacía otro medio de comunicación, y me decía, ¿qué opina usted de los emojis o los emoticones que se ponen en los mensajes escritos, en WhatsApp, en los correos electrónicos, etcétera? Y bueno, yo le decía, comparemos, ¿no? Si a mí me mandan un mensaje de texto y quiero decirle que me divierte mucho lo que está diciendo mi interlocutor, ¿le puedo poner un jajaja? ¿O no será más bonito ponerle un emoji que está sonreído, verdad? Un jeroglífico. ¿Qué tiene más expresión? Un jeroglífico, dice Patricio. Es decir, estamos volviendo 400 años atrás. Claro. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. De una manera diferente, con tecnología. A ver, la tecnología ya está. La tecnología está ahí. Y tenemos solamente dos opciones. O cerramos los ojos y la dejamos pasar, o abrimos los ojos, la enfrentamos y la utilizamos adecuadamente. Exactamente. Así es. Por ejemplo, Patricio, yo le comento, soy profesor del área de tecnologías de información y comunicación en la carrera de educación inicial. Y esto es una discusión que se viene manejando desde hace mucho tiempo. ¿Qué tan conveniente es incluir las tecnologías de información y comunicación en la primera infancia? En la enseñanza-aprendizaje de los niños de 0 a 6 años, que es el ámbito que cubre la educación inicial. La discusión va en un sentido de que no se debería incluir tecnología, y mientras podamos evitar el uso de la tecnología en este momento, en este espacio, pues mucho mejor. Pero entonces vamos a encontrar que va a haber un corte sumamente importante, porque le vamos a decir no a la tecnología hasta cuándo, y ese cuándo es el momento en que todo es tecnología, porque ahora usted ya no necesita ir al banco, ya no necesita leer un periódico, ya no necesita leer un libro, ya no necesita, o mejor dicho, todo lo puede hacer con tecnología. Entonces va a ser un cambio demasiado brusco entre la formación del niño, cuando de repente se le vuelve y todo es tecnología. Entonces la cuestión es va por el camino en donde tenemos que ir a hacer un cambio paulatino, de ir incorporando críticamente cada uno de los elementos, ¿verdad? De tal manera de que no sea un golpe. Sin embargo, esto no es solamente de los profesionales de la educación. También Lidia habló de programas de capacitación a los padres de familia, y por eso hay que prepararlos para esto. Es un tema de relaciones humanas también, ¿no? Exactamente, relaciones humanas, de sociedad, pero de educación por encima de todo. No estoy hablando solamente del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la formación reglada y todo. Hablo de educación en general. Ahora, ¿qué pasa, doctor? Perdona que le interrumpa, con el profesor que entiende la educación disruptiva a su manera y dice, no, yo quiero ser simpático con mis estudiantes y utilizo el mismo lenguaje de ellos, ¿no? En lugar de corregirlos, más bien formo parte de ese léxico y doy mi clase para ser considerado, pues, agradable con ellos. Sí, estoy plenamente de acuerdo, y ahora las tendencias de la educación disruptiva están en todo lado, ¿no? Sin embargo, yo no puedo utilizar una tendencia educativa sin considerar el modelo educativo, el modelo pedagógico que voy a utilizar y cuáles son las estrategias didácticas a hacerlo. Entonces, el profesor tiene que estar lo suficientemente preparado para no convertirse en un ente aislado de lo que entiende su grupo educativo. Entonces, si es que la alternativa es meterme en el mismo lenguaje que los estudiantes, incluirme para ser simpático, para dar su confianza, para cualquier cosa de esas, con el mismo lenguaje, estoy con una estrategia equivocada. Sin embargo, las estrategias que yo utilice también tienen que ser del agrado de mis estudiantes. Por tanto, el otro día conversaba con uno de mis sobrinos y me decía, es que el profesor venía a clase
y utilizaba un lenguaje que nadie le entendía. Y que es más, era un lenguaje muy académico, muy científico, pero ¿qué es lo que sucede? Que nadie le entiende y nadie le atiende. Pero eso no quiere decir que me tenga que ir al otro extremo de utilizar términos vulgares por quedar bien con los chicos, porque no está quedando bien. Exacto. Lo que está es simplemente ratificando que esa mala formación lingüística que está teniendo el estudiante o el chico o el adolescente, pues es correcta, y no lo es. Y no lo es. En eso tenemos que ser muy claros. Perdón que le interrumpa, Pablito. Veo a la doctora Hilda que quiere opinar, ¿no? Le veo con toda el anhelo de opinar. Y interrumpámonos, por favor, si es necesario hablar, Magíster Hilda. Bueno, retroalimentando lo que dice el doctor Cisneros, es verdad que en los ambientes educativos se ha dado esta estrategia de que el profesor, para llegar más al estudiante, entre comillas, para crear un ambiente más de confianza. Para ser evaluado mejor. Sí, también. Ahora que los chicos evalúan al profesor, claro, con mayor razón. Entonces, es verdad que se ha tomado esas estrategias, que al final son equivocadas. Porque estamos retroalimentando aquello que no debería ser. Hay otras maneras, pienso yo, que el profesor debe ser ese educador emocional, que su palabra sea efectiva, afectiva y asertiva. Tenemos que llegar al ser para que él pueda luego hacer. Entonces, qué pena, ¿no? No solamente se da esta estrategia equivocada en las aulas de clase, también pasa en las misas. Yo me voy a una parroquia en la que me pertenezco, a la misa, y bueno, algunas veces me he reído, causa gracia, otras veces me he puesto, no tengo por qué reírme, porque el sacerdote dice tremendas frases, dice unas palabras que no se considera que debería decir en el templo, en una homilía. La gente se ríe. Entonces, cuando la gente se ríe, está retroalimentando. Y eso quiere decir que el otro mañana le dirá más palabras, la próxima dirá otras más, y así le tiene contento a la gente, ¿no? Entonces, esa es la estrategia equivocada. Y desafortunadamente esto está tomando fuerza en todos los ámbitos. Los padres de familia han descendido en su rol a trabajar o a relacionarse con sus hijos, yo le diría, en el ámbito de la negociación. Todo es negociar. No hay ese parámetro de papá, educador, de mamá, el referente de lo que debe ser. El papá es el referente de responsabilidad, de valor, de ética. La mamá igual. Oh, no. Tú y yo somos iguales. Entonces ellos también dicen las mismas palabras, las mismas frases, y con eso a mi hijo no le enojo. Con eso estamos viviendo panas, ¿no? La idea es ser panas ahora. Y cuando uno se toma esa horizontalidad en la educación, no se logra formar. No está formando. Lo que está es llevando la situación paralelamente, pero usted no está formando. Y la discusión aquí ahora es la formación. Entonces, querer o no, papá, mamá, docente, sacerdote, líder, comunicador, periodista, el que sea, sin dejar de al lado la parte, como yo llamo, el comunicador, el emocional, que debe ser así, tenemos que tener nuestro rol. Yo estoy formando, soy un formador. Usted a través de su canal está formando. Entonces a uno, cuando le escucha un programa, una entrevista, un mensaje, está creando mucho en sus destinatarios. Una audiencia, sí. Yo sigo repitiendo que la palabra tiene fuerza. Eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias, ¿no? También está
Magíster Livia también queriendo compartirnos. Gracias. Sí, quería acotar a lo que dice la compañera Rita, que sí, en verdad, los docentes debemos cuidar mucho, y en cada institución yo pienso que se debe tener, o tenemos algunas, muchas de las instituciones, tenemos el código de ética del docente. El hecho de ponerse quizás el docente por ganarse la confianza, como decimos, por obtener una buena evaluación de los estudiantes al mismo nivel de los chicos, no es conveniente. Porque uno, he visto, y he sido parte de estos cursos donde el profesor, uno viene, bueno, no cuida de su imagen, ¿no? Si bien es cierto, la imagen no es todo, sin embargo cuenta mucho, y más aún todavía ante nuestros jóvenes, ante nuestros niños. El ver a un profesor, por ejemplo, dice, bueno, hoy día me toca dar clase, coge la silla y se sienta, todo lo contrario, o utilizar a veces términos, hola, ondas, que se cuenta. No es correcto, puesto que el código de ética de un docente no es permitido, no es conveniente, repito, manejarse de esa manera. Los chicos, uno es ejemplo, modelo, muchas de las cosas, a veces incluso hasta hemos visto El Primer Amor, el libro mismo, hay un libro que es El Primer Amor, es la maestra, el profesor. Y otra de las razones también es porque los maestros debemos utilizar estrategias metodológicas apropiadas. Y repito, el Ministerio de Educación, una serie de cursos que nos han dado, nos han preparado, nos han indicado dentro del mismo DESE, por ejemplo, que tenemos hoy, y estrategias. Y si no, pues cursos, talleres que nos dan, es uno, la mediación en el aula, dentro de las instituciones educativas. La mediación en el aula a través de establecer acuerdos, compromisos entre los estudiantes. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se debe decir acá? Y otra cosa cuando estés con tus compañeros. Acá nosotros no podemos permitir la utilización de términos que no corresponden, como en este caso. No podemos manejar conductas que no responden al resto, ¿no?, de todos los compañeros. Debemos ser muy, en este caso, asertivos. Sin embargo, la sociedad en la que vivimos hoy es poco tolerante, poco prudente, y más todavía nuestros niños, nuestros jóvenes. Entonces, en función de eso, vamos con la mediación en el aula. La resolución pacífica de conflictos, que nos ayuda mucho, incluso entre estudiantes, entre padres de familia, para no hacer más hondo todavía ese problema. Y sobre todo, utilizamos desde el juego. El juego es una estrategia metodológica en nuestras aulas, principal, fundamental, desde los más pequeños hasta los jóvenes. A través del juego, de la lúdica, nosotros podemos proponer, podemos mejorar y también realizar cambios de conducta, ¿no? Y en las aulas, pues, de la universidad, con nuestros chicos, a través del trabajo colaborativo, donde utilizamos, o gracias a la tecnología, la plataforma virtual, utilizamos los foros, los wikis, ¿no?, el trabajo en equipo o el grupo, o trabajos en grupo, que no, sin el trabajo colaborativo, el wiki mismo es uno de los medios muy importantes donde todos aportan, y ahí estamos aplicando el modelo pedagógico, el modelo educativo, que es la construcción de aprendizajes. Entonces depende mucho también de las estrategias que utiliza el docente en el aula. Somos pieza fundamental, repito, pero no somos los únicos, estamos toda la sociedad en sí, para poder mejorar y educar a nuestros chicos. Doña Carmita, le agradezco su criterio. Doña Carmita, se dice que hoy el padre es amigo del hijo, es el pana, es el que le permite todo. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo manejar esa cercanía y a su vez cómo ser educador del hijo? Aquí sí yo pienso y debería indicar que el hijo, nosotros, los papás, aparte de ser amigos, primero somos papás. Entonces yo siempre estoy en controversia desde que salieron los benditos derechos de nuestros hijos, ¿sí? Porque vinieron con el cuento de que mi hijo tiene derecho a A, a B, de la A a la Z, todos los derechos. Perfecto. Mi amor, mi vida, tú tienes todos los derechos, pero tienes obligaciones. Mientras estés bajo mi tutela, tú tienes la obligación de levantarte temprano, llegar temprano al colegio, después de comer, levantar los trastes, lavar los trastes, poner en el sitio, el uniforme en el puesto, ¿sí? El fin de semana, si tienes el perrito en la casa, por favor, el perrito tiene sus necesidades, tienes que hacer el favor de ayudarme limpiando la casa.
por más que se tenga empleada doméstica, por más que se tenga una persona que nos ayude en la casa, porque también las mamás trabajamos. Entonces, a nuestros hijos, ellos tienen muchas responsabilidades como las mamás, como el papá. El papá tiene la obligación de trabajar. Desde que salieron los benditos derechos, mami, me tienes que dar esto porque yo tengo derechos. Corazón mío, te puedo dar siempre y cuando tú me termines de hacer todos los deberes. Entonces, hacer que nuestros hijos tengan derechos, pero tienen muchas responsabilidades bajo sus hombros, para que así ellos vean que la vida vale la pena vivirla. O sea, que no... A mí me van a perdonar, que voy a utilizar un término que es duro para mí decirlo, pero le estamos formando a los niños con derechos en seres inútiles, porque ellos utilizan la tecnología. Ahorita, nuestros padres jovencitos, lo que hacemos es regalarle el teléfono, el último modelo a nuestro niño, y nuestro niño sabe manejar mejor que nosotros, pero no lo utiliza de la manera correcta, o no lo utiliza para mandar las frases correctas, las frases de armonía, las frases de convivencia, las frases de cariño, ¿sí? Utiliza para mandar frases no buenas, hablemos así, no buenas, ¿sí? Entonces, y nosotros les llevamos a la casa del abuelito. Buenos días, abuelito, buenas tardes, tía, tío, todo, les saluda. Y se sientan con el teléfono. Son seres inútiles, porque les llamamos a compartir una comida. A mí en mi casa no me dan eso, a mí me dan esto. Y se sientan para que la mamá les sirva o las personas les sirva. Entonces, para mí, esos son seres inútiles. Nuestros papacitos a nosotros nos enseñaron a ser activos, a estar en la cocina con la abuelita, a compartir, a conversar con el abuelito. Abuelito, te sirvo una tacita de café. Abuelito, terminaste, te llevo la taza. Así no le lavo, lo pongo en otro lado para que sigan conversando en la mesa. Conversar, reírse de un chiste del abuelito, o escuchar los temas que el abuelito tiene para conversar de los chicos. Nosotros, en mi casa, muy personalmente, mi papá nunca ha dicho una mala palabra. Mi papá, sí, yo siempre le estoy comentando, ahora en el juego de carnaval último que pasamos, o sea, qué bonito ver a nuestros hijos cómo bailan, cómo jugamos el carnaval, es un tema de cordialidad total, y no les hacemos que nuestros hijos estén... La tecnología es para utilizarlo para bien, para mejorar, para que mejoren su mente, para que amplíen sus conocimientos, para que mejoren en la educación, para que mejoren en cómo me visto bien, para mejorar en utilizar términos elegantes, términos que no sean muy rebuscados, pero sí de clase, con energía, con sabiduría, y eso también llevar a los compañeros del colegio, porque vemos, o sea, yo llego al colegio y es lamentable ver cómo los chicos cuando tienen hora libre, en vez de los profesores decir, a ver, en hora libre vamos a coger el libro de lectura y hagámosle leer el libro de lectura y tomamos un resumen. Entonces los chicos sacan los celulares. Supuestamente no deberían llevar celulares a sus aulas de clase, mas sin embargo se da ese caso. Entonces, en horas libres, ¿qué estamos haciendo? Que tenemos nuestros hijos. Es esa palabra fea que no me gusta utilizarla, pero lamentablemente hay que decirlo. Siga, Magister, por favor. Yo discrepo un poquito con el aspecto de la tecnología. La tecnología es una de las realidades del siglo. No lo podemos desconocer. Sería ir contra corriente, querer eliminar el celular de los chicos, el uso del celular en los adolescentes. Es que no se va a dar. Es ya parte de la cultura, es ya parte de una identidad de sociedad. Como decía el ingeniero hace un rato, la tecnología está en todo. Es que es en todo. Y querer eso detener no vamos a lograr. Pero sí lo que sí podemos lograr o hacer es, como decía Carmita, es enseñar a hacer buen uso de ese dispositivo. Y eso es tarea de padres y profesores. Porque no es coger, dar un celular a un chico que tenga datos y bueno, ahí ya distráete, con eso no me estresas, no me abrumas con tus cosas y ahí quédate.
puede estar 1 hora, 2, 3 horas el chico con su dispositivo. Ignoramos qué están ellos viendo, con quién están chateando, se ignora. Entonces, el hecho está que la tecnología en sí misma es para el bien, sino cómo se usa. Y ese trabajo no lo están haciendo los padres de familia. Bueno, no digo todos, habrá un buen número que tal vez sí lo hace. Igual los profesores. El celular para mí en mi clase, por ejemplo, es un dispositivo maravilloso. Los chicos dicen, no traje mi laptop. Ah, muy bien, no hay problema. Estamos trabajando con la metodología de la BP. Full internet, necesitamos nosotros. Entonces ellos dicen, no tengo laptop. Ah, no hay problema, usted tiene un buen dispositivo, el móvil, saque y ya. Tienen wifi aquí. Y les tengo trabajando y hacemos buenas producciones de trabajos con los chicos. Entonces es un dispositivo útil. Lo mismo debería pasar en la escuela. Debería pasar eso con los chiquititos también. Sino cómo le vayamos dando la estrategia, cómo le vayamos enseñando a usar adecuadamente. Y también los padres tienen que tener la paciencia, tienen que dedicarse. Yo creo que no ha de ser fácil para los papás, porque eso requiere tiempo, sacrificio, paciencia. Porque muchas veces el padre o la madre están súper cansados de su trabajo, de las circunstancias propias de su estado de padres, ¿no? Entonces lo que más querían estar tranquilos, descansar, ponerse un poco relajados. Y cuando tienen un hijo que está encima de él o de ella, preocupado, que está insistiéndole, entonces mejor es que hagas tú, ahí te dejo el dispositivo, ve cómo te arreglas, pero a mí déjame descansar. Y es una realidad de muchas familias. Entonces yo pienso que se debe, papá, mamá, más que satanizar, dedicar tiempo, poner en escala de prioridades los programas que los chicos ven y también fijarles un cierto periodo de tiempo. No dejarle allí hasta cuando él se canse. Bueno, el tema del uso de la tecnología quizá pueda ser motivo de un diálogo entero, ¿no? Y más bien me permito comprometerles a ustedes a ver si nos acompañan en una nueva discusión, conversación para tratar ese tema de la tecnología. Y ya para ir cerrando el tema, porque se nos viene ya la hora, pedirle a usted, doctor Pablito, que nos ayude ya en la parte final, este resumen de el lenguaje de los jóvenes, cómo están utilizando su lenguaje. Hoy ya también me dice Pablo, con emoticons, con sus jeroglíficos, me gusta decirlos porque hemos vuelto, como dice Pablo, muchos años atrás. Y ya para ellos no es ofensivo decir palabras vulgares o soeces, sino es lo que dice la magisterilda, como que su forma de ser fuertes, como su forma de demostrar y llamar la atención, aquí estoy yo, ¿no? Y yo también soy parte del grupo, ¿no? Si no me hablo esas palabrotas, pues no soy parte del grupo, me quedo fuera. Y para ser parte, pues hago reír de esa manera. Ayúdeme, doctor Pablito, ya con la parte final del programa. Bueno, Patricio, yo lo que quisiera hacer hincapié es en una cuestión muy importante, que nada de lo que hemos estado dialogando está fuera del contexto de la ciencia. Nosotros tenemos modelos educativos y pedagógicos muy importantes. Quisiera hacer, por ejemplo, referencia a una de las propuestas de José Martí, cuando proponía que es criminal el divorcio que existe entre la educación de una época y la época. Es decir, los docentes y los padres de familia y todos quienes estamos involucrados en el sistema educativo, tenemos que estar ajustados, acoplados al contexto y a la época en la que nos encontramos. Entre esas está el asunto del manejo del lenguaje que utilizan los chicos. Entonces, no debemos separarnos de aquello, ni satanizarlo tampoco, pero tenemos que hacer conciencia y establecer los espacios necesarios de diálogo y de debate. Y esto viene concomitante con lo que lo propuso Aristóteles en el siglo, no estoy bien, 4 o 5 antes de Cristo. Que no es nada nuevo. Aristóteles ya lo mencionó y es el fundamento más importante de uno de los modelos o propuestas educativas, por ejemplo, de Frei Beto, ¿no? De la pedagogía del amor. ¿Qué propuso Aristóteles? ¿Cómo puedo enseñar si no es a un amigo?
Pero esto no implica, como decía Hilda, ponernos al mismo nivel. Ponernos al mismo nivel sí para entender sus necesidades. Ponernos al mismo nivel sí para entender cómo aprende el niño, utilizando todo lo que nos ofrece la neurociencia, lo que nos ofrece la tecnología, lo que nos ofrece la pedagogía y la didáctica, ¿verdad? Pero no debemos por nada del mundo, los docentes, los padres de familia, y cuando digo docentes estoy hablando desde el nivel inicial hasta la educación superior, no debemos descuidar el asunto lingüístico, el asunto del lenguaje, el asunto de la connotación que puede tener el empleo de ciertos términos y ciertas palabras. No vamos a poder de un solo brochazo eliminar todo el problema de este lenguaje soez, agresivo, insultante. Ahora, por ejemplo, que hemos estado en esta época en el asunto de la equidad de género y que ciertos términos, ciertas expresiones, ciertas actitudes que adoptamos los seres humanos son nada equitativos, son ofensivas, etcétera. Creemos, y yo creo que, Patricio, es importantísimo este espacio que usted tiene para dialogar y debatir sobre esto. No es insalvable la situación. Podemos aprovecharla, aprovechar esa vivacidad, esa novedad, esa innovación de todos los menores a nosotros, pero también tenemos que guiar. Recordemos que la docencia no es otra cosa sino que una obra de infinito amor. Así lo propone la educación cubana, por ejemplo. La educación inicial es una obra de infinito amor. Tratar a nuestros estudiantes, a nuestros niños como si fuesen nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, yo creo que la respuesta está en la educación. Perfecto, muchas gracias, doctor Pablito. Yo quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado también el día de hoy. Hoy nos acompañaron la magíster Hilda Treyes, ella es directora de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Católica de Cuenca. También a la magíster Livia Jimbo, ella es directora del Centro de Educación Inicial Ciudad de Cuenca y profesora de la carrera de Psicología Educativa. También al doctor Pablo Cisneros Quintanilla, quien es el decano de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación y Artes. La señora Carmita Guillermo, también madre de familia, con quienes hemos conversado el día de hoy sobre este tema tan importante que tiene que ver con el lenguaje que usan los jóvenes. Bueno, mucha de la cultura nuestra, mucho de nuestro idioma viene de esta cultura mexicana, ¿no? Que a través de las telenovelas, a través de las películas, a través de las series han influido y continúan influyendo. Entonces es necesario conversar en familia, dialogar, escuchar. Bueno, escuchar a los mexicanos, todo lo malo es madre, pues no, ¿cómo está? No, madre, de madre, todo mal. ¿Y cómo te fue? De padre, no, todo está bien, todo es de maravilla, todo muy bien. Esa es una cultura también que la oímos constantemente. Pero es necesario conversar entre familia, conversar en el hogar y entender que hay palabras que podemos usarlos en ciertos espacios, para otros términos, y hay términos que no podemos usarlos en la sociedad, en la familia, porque hay respeto, porque hay consideración hacia las demás personas. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Espero que podamos vernos nuevamente el día de mañana y gracias a todos ustedes por venir y comprometerles también para ese nuevo diálogo con la tecnología en el aula. Muchas gracias. Hasta pronto. Que pasen muy bien. Telecuenca, el canal de la ciudad.
a nosotros no